Hola amigos en Cristo, soy su hermano Edgar, apologista evangélico, y hoy hablaremos sobre en qué nombre se debe de predicar, en el nombre de Jehová o en el nombre de Jesús, ya que los amigos testigos de Jehová dicen que solamente se debe predicar en el nombre de Jehová, y que si alguien no conoce el nombre de Jehová y no lo da a conocer, aún sabiéndolo, no es salvo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Acaso podemos ser salvos aunque no conozcamos el nombre de Jehová? Y si lo conocemos, ¿y en qué nombre se debe de predicar? ¿Qué nos dice la Escritura? Y para entender esto, veamos lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, del verso 9 al 12. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así que Dios Padre nos da la vida eterna a través de su Hijo. Y si tú no crees esto, le haces a Dios mentiroso. Así que testigo de Jehová, tú haces a Dios mismo mentiroso si no crees que la salvación está por medio de su Hijo Jesús. Así lo dice la Escritura. También es claro que en Lucas capítulo 23, del verso 41 al 43, el ladrón que estaba a un lado de Jesús no le predicó del nombre de Jehová, no vivió una vida buena, pero él creyó al Hijo de Dios, él creyó en Jesús, y Jesús le recibió en su reino. Así que lo que dice, fíjense, verso 41 al 43, lo que nosotros ahora padecemos es justo, decía el ladrón, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que él no conocía el nombre de Jehová, pero tampoco conocía el nombre ni Isaac, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacobo. Recuerden que los testigos de Jehová hicieron una casa llamada Bet-Sarín, una mansión, la casa de los príncipes, porque ellos no conocían el nombre de Jehová, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacobo. Hicieron esta mansión para que no se quedaran sin hogar, porque según ellos iban a regresar, porque no podían estar en el cielo, porque no conocían el nombre de Dios. Esto es una falacia, ¿verdad? Pero realmente la Biblia, ¿qué nos dice? Y nos dice ahí en Éxodo capítulo 6, del verso 2 y 3, dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacobo bajo el nombre de Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Así que ellos no conocían el nombre de Jehová, pero eso indica que no estaban en el cielo. Claro que no, ellos sí están en el cielo, porque en Mateo 8, capítulo 8, verso 11, nos dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. Y ellos no conocieron el nombre de Jehová, mas nos indica que sí están en el cielo. Así que, amigo, no te dejes engañar, amigo, testigo de Jehová. Analiza las Escrituras si te miento, o te digo verdad, o te digo mentira. ¿Qué nos dice el libro de Lucas? El Evangelio de Lucas, del verso 40, capítulo 24, del verso 47 al 48, dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Claramente nos dice que somos testigos de esas cosas, como lo dice también
Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero vemos que en Lucas, en su nombre, se predicase en el nombre de Jesús para arrepentimiento y para perdón de pecados. Pero ¿qué nos dice? También Hechos capítulo 4, del verso 10 al 12. Dice, sea notorio que a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está vuestra presencia sano. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y tú puedes ver también el verso 17 y 18 que dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante en el hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y así está en la actualidad, tristemente, ¿verdad? No quieren tomar ese nombre, ¿verdad?, de Jesús, ni siquiera quieren predicar en ese nombre cuando Dios lo demandó así. Veamos qué nos dice Filipenses capítulo 2, del verso 9 al 11. Dice, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También nos dice Juan 20, capítulo 20, verso 31. Juan 20, verso 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. También Romanos capítulo 10, del verso 13 al 15, nos dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a quien en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en a quien de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿De quién? De Jesús, de que en Él hay salvación. En ese nombre se debe de predicar. Y el último capítulo que daremos, ¿verdad?, de Juan, capítulo 3, del verso 16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Así que es clara la Biblia, amigos, de que aun cuando no conoces el nombre de Jehová puedes ir al cielo, y que en el nombre de Jesús se debe de predicar. Dejaré el link sobre la casa de Betzarín de los príncipes para que puedas descargar ese documento. Espero esto te haya sido de bendición. Y testigo de Jehová, realmente no puedes tener salvación fuera de lo que Dios ya ha dicho, y esa salvación está en su Hijo. Que creas que Él es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó al tercer día. ¿Por qué? Tienes que confesarlo. Romanos 10, 9 y 10. Si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos con nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Así que, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Lo tienes que creer y confesar. Dios te bendiga.